Y la presentación que voy a hacer, si ustedes desean, al final está mi correo, me escriben y yo se las estaré compartiendo en formato PowerPoint, porque tienen mi completa autorización para utilizarla total o parcialmente con los fines que ustedes consideren pertinentes. Así la podrán mirar con más detalle y poder profundizar en el tema, dado que las bibliografías que hay ahí consignadas para cada una de las afirmaciones pueden ser obtenidas en la internet o si desean yo se las puedo enviar. Para comenzar, es importante que recordemos que nosotros vivimos en un entorno del cual solo somos conscientes con nuestros sentidos y posibilidades de un 10%. Las ondas electromagnéticas nos rodean permanentemente a través de la radio, la electricidad, los celulares, la televisión, los microondas, los exámenes médicos como la resonancia magnética nuclear. Y es importante ver que en ese espectro hay una serie de voltajes y de longitudes de onda especialmente que nos permiten tener una dimensión de la interpretación de lo que vamos a ampliar en relación con el parche FIT. Observemos cómo tenemos dentro del espectro de luz los infrarrojos que no son visibles y esos infrarrojos hay cercanos, medios y lejanos, dependiendo de su longitud de onda específica. Pero los infrarrojos lejanos, conocidos como Far Infrared o FIR por sus iniciales en inglés, son los de especial interés en el campo de la medicina. Porque si nosotros empezamos a analizar el tamaño de las longitudes de onda, por ejemplo, las longitudes de onda van desde 10 a la 3, que podríamos equipararlo a un campo de fútbol, hasta 10 a la menos 12, hablando de un núcleo atómico. Y pasamos, obviamente, por el átomo, y en el átomo es importante recordar la nueva imagen actualizada que con el acelerador de partículas europeo se ha logrado estructurar. Y es mucho más diferente de lo que pensábamos, puesto que todos aprendimos el átomo de Bohr con un núcleo central y unos orbitales, y resulta que el núcleo atómico, si lo comparamos con un estadio, es como un balón de fútbol en el centro y los orbitales es las tribunas. Por lo tanto, la mayor parte del átomo es vacío y es muy interesante saber que a nivel molecular nuestro cuerpo está construido esencialmente por espacios vacíos atómicos que son susceptibles de captar radiaciones del entorno de manera permanente, utilizándolos de buena manera, según la dosis, para optimizar procesos fisiológicos, como ya estamos familiarizados con la luz ultravioleta cuando nos exponemos al sol con el objetivo de producir vitamina D. Así que dentro de toda esa potencialidad de rayos, es muy importante que tengamos presente que la utilización de los mismos la hacemos de una manera inconsciente, como cuando nos exponemos a la luz del sol. Sabemos que es fundamental el sol para la síntesis de la vitamina D, pero además de esa luz ultravioleta que tiene una onda de entre 290 y 315 nanómetros para producir vitamina D, hay una onda de la cual no nos han enseñado, no nos han enfatizado, como es la luz infrarroja lejana, que modula una gran cantidad de funciones biológicas que tienen que ver con la reparación, la activación mitocondrial, la expresión de genes que modulan citoquinas antiinflamatorias y que no hemos tenido tan en la cuenta porque no teníamos la posibilidad hace algunos años de modular su permanencia en el organismo, sino bajo infraestructuras supremamente costosas que eran cabinas que limitaban enormemente las posibilidades terapéuticas. Pero recordemos que una onda es muy curativa y es necesaria para la función del organismo. La primera onda que todos hemos aprendido, la previtamina D, que cuando nos exponemos al sol sufre un proceso de activación y va al hígado donde se presenta la primera activación, la 25 hidroxilasa, para posteriormente pasar al riñón y formar la hidroxilación en posición 1
y estructurar la 1,25-dihidroxicolecalciferol con todas sus funciones endocrinas, autocrinas, intuiciones que hacen que sea considerada más una hormona que una vitamina. Pero cuando empezamos a ampliar ese espectro de exposición a diferentes ondas electromagnéticas, observemos como el infrarrojo es un tipo de onda que está después del microondas y antes del espectro visible. Por lo tanto, no estaremos conscientes de la existencia de la luz infrarroja. Y tenemos infrarrojos que son cercanos, infrarrojos que son medios, y el infrarrojo submilimétrico con una longitud de onda de 10 a la menos 3 y una frecuencia en Hertz que es amplia, generando una energía muy interesante. Así que esta energía que está produciendo el infrarrojo lejano submilimétrico es cuantificable, es medible y tiene la posibilidad de impactar de buena manera el funcionamiento del organismo. Por lo tanto, si nos centramos en esa frecuencia de ondas del infrarrojo, cuando relacionamos el infrarrojo lejano, estamos haciendo referencia a una exposición indispensable para la vida, no solamente para los seres entendidos como animales, pero también vegetales. Es indispensable este tipo de radiación para activación en el humano de la mitocondria y en las plantas del cloroplasto. No hemos sido muy conscientes porque nuestro espectro de luz visible comienza después del infrarrojo cercano y el infrarrojo lejano está en ese espectro que no podemos detectar sino mediante técnicas especializadas y con infraestructura. Pero el infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética que es invisible y que empieza con una longitud de onda de 0,76 hasta los 1000 micrómetros. Es menor que la luz, pero mayor que la del microondas. Y la longitud de la onda cuando se irradia es inversamente proporcional a la temperatura. Mientras más baja la temperatura, hay una emisión más intensa a longitudes de onda que son cada vez más largas y es lo que a temperatura normal del cuerpo humano permite guardar ese tipo de estabilidad corporal alrededor de los 37,4 grados centígrados. Esta tecnología de los infrarrojos tuvo su primera aplicabilidad tecnológica con los astronautas, puesto que proteger al organismo de las radiaciones externas y permitir filtrar, concentrar las radiaciones infrarrojas lejanas fue motivo del diseño y recubrimiento interno del traje de los astronautas para que tuviesen una potencialización del funcionamiento, un mayor rendimiento y se minimizase la posibilidad de presentar cualquier tipo de enfermedad en el espacio. Así que tenemos una tecnología que formó parte del desarrollo de la carrera espacial. Y la luz infrarroja tiene ese espectro electromagnético amplio y generalmente nosotros cuando escuchamos la palabra radiación la asimilamos a la radiación que puede producir daños, la radiación proveniente de eventos atómicos, pero este tipo de radiación infrarroja lejana tiene la posibilidad de ingresar en el organismo y en medicina es un tipo de radiación electromagnética que impacta todas las estructuras biológicas, incluyendo la célula en su totalidad, las membranas celulares, el protoplasma, el mismo núcleo, activa el ADN y favorece la síntesis de proteínas reparativas y el funcionamiento de todos los sistemas vivos en general. Pero si nos ubicamos específicamente a nivel celular, la interacción que se produce de los infrarrojos lejanos con la célula como tal es lo que permite su funcionamiento, su dinámica, su reparación y la producción de energía compensatoria cuando hay déficit, ya que es una potente manera de estimular el funcionamiento mitocondrial. Así que cuando nosotros como médicos hemos tenido una formación y la prescripción de medicamentos de síntesis química, a veces olvidamos la importancia que hay del tipo de radiaciones diferentes que van a impactar en nuestro organismo receptores específicos y que van a activar una serie de transducción de señales de segundos mensajeros
con la posibilidad de producir una activación epigenética y expresión de moléculas. Y dentro de esa capacidad que tiene el organismo de ser modificado para interactuar con el material genético y favorecer una respuesta celular basada en la síntesis de proteína y activación de la circulación, un protagonista muy importante es la radiación infrarroja lejana. Por eso, cuando empiezan a hacer los estudios celulares moleculares, encuentran que la radiación infrarroja lejana tiene ante todo un objetivo muy específico que es la mitocondria. Porque esa mitocondria, cuando tiene la activación de los diferentes complejos, permite que independientemente de que siendo 4 complejos los fundamentales para producir la energía en el organismo, que conocemos como la fosforilación oxidativa, si los 2 primeros complejos fallan, que puede suceder incluso inducido por ciertos medicamentos como las estatinas, que en personas susceptibles empiezan a experimentar mialgias debido a la interferencia con el complejo 1 y 2 en su transporte de electrones a través de una estructura proteica, la ubiquinona o coenzima Q, y transporta el complejo 3 y 4. Pero el complejo 3 y 4 para producir energía necesitan que se active la citocromo A3. Y la radiación infrarroja lejana tiene la posibilidad de estimular los complejos distales de la fosforilación oxidativa de tal manera que si los iniciales presentan algún tipo de limitante, hay una compensación adecuada en la fosforilación oxidativa y la producción de energía. Energía que va a ser suministrada como ATP al núcleo para, mediante señales que se derivan también del ciclo de Krebs, produce síntesis de proteínas, crea un microambiente antiinflamatorio, un ambiente de comunicación a través de integrinas con el intersticio que rodea las células y la posibilidad de intercambiar sustancias de desecho y captar en la célula sustancias necesarias para inducir su metabolismo acompañado de la estimulación mitocondrial y producir reparación, regeneración y antiinflamación. Si estamos hablando de un potente mecanismo de acción mitocondrial, es importante que rápidamente y de una manera somera tengamos presente la mitocondria como una organela que ingresó a nuestro organismo en el pasado remoto como una bacteria gram negativa con una bicapa lipídica, y prueba de ello es que tiene un material genético autónomo y que la mitocondria puede vivir por fuera de la célula, pero la célula no puede vivir sin mitocondria, así que fue una sinergia simbiótica muy importante. Y la diferenciación en la estructura de la membrana de la mitocondria nos permite ver que tiene una gran cantidad de cardiolipina, y es por eso que cuando pedimos exámenes como los anticuerpos anticardiolipina, lo que estamos midiendo es una mitocondriopatía, porque se está produciendo una lesión celular con liberación de la estructura de cardiolipina propia de la mitocondria submembrana, y por ende la detección de una sustancia que normalmente debería permanecer al interior celular y una activación del sistema inmune en relación con ello. Pero ubiquémonos en la mitocondria aquí representada. La mitocondria tiene 2 membranas, una membrana que es externa y una membrana que es interna. En el interior hay una matrix donde se realiza el ciclo de Krebs, y en la parte limitante del espacio intermembranoso y externo de esa matrix se produce verdaderamente el ATP o fosforilación oxidativa, que va a permitir que la célula tenga todas las funciones de vida. Así que el proceso básico de existencia nuestro en la alimentación, llámese ingestión de aminoácidos, de ácidos grasos o de carbohidratos, es que todo converge por diferentes procesos bioquímicos en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, que no produce energía. El objetivo del ciclo de Krebs es generar equivalentes reducidos, NADH y FADH, para apoyar la fosforilación oxidativa en esos 4 complejos mitocondriales a los que hacíamos referencia. Así que lo que verdaderamente determina la producción de ATP es 4 complejos
que cumplen con el proceso de fosforilación oxidativa. Aquí, por lo tanto, tenemos una representación, por ejemplo, de la glucosa proveniente de un carbohidrato que va a ingresar a el ciclo de Krebs, que va a donar NADH y FADH para que una vez que se produce una pequeñísima cantidad de ATP, se genere la mayor cantidad posible de ATP, 32 ATP, en esa fosforilación oxidativa que se produce en este espacio intermembranoso. Así que tenemos, si nos ubicamos en la parte de la mitocondria donde se produce energía, 4 complejos que reciben apoyo del ciclo de Krebs de NADH, el complejo 1, FADH, el complejo 2, y los dos son ayudados por la coenzima Q para llevar electrones a la parte interna, protones al espacio intermembranoso, y se va generando una concentración eléctrica diferencial entre hidrogeniones en la parte externa y electrones en la parte interna. Y es precisamente la gran acumulación que se presenta de hidrogeniones en el espacio intermembranoso que posibilita que el complejo 3 y 4 sean apoyados por esta estructura, la citocromo C, que finalmente permite que fluyan los protones hacia el espacio donde hay electrones, activando un motor intracelular intermembranoso, transmembranoso, que tenemos miles en cada mitocondria y que generan la energía. Así que es la diferencia de esa electricidad lo que finalmente nos va a llevar a ATP. Y que cuando se concentra una gran cantidad de protones y al interior electrones, fluyen los protones produciendo activación mecánica de un microrotor celular que funciona de manera real como un motor que se ha verificado mediante técnicas especializadas como cristalografía, resonancia magnética y otras. Así que es muy interesante y sorprendente saber que tenemos motores internos para la producción de energía bajo la forma de ATP. Así que tenemos 4 complejos y el complejo 1 recibe la NAT, lleva los electrones de un sitio al siguiente, que es el complejo 2, con la participación de la coenzima Q. Y esta coenzima Q y el complejo 2 permiten que la citocromo C transporte los electrones al complejo 3 y del complejo 3 también apoya la transferencia del complejo 4. Cuando se han producido todos estos pasos sucesivos de transporte de electrones, en cada uno de los pasos se lanzan protones o hidrogeniones al espacio intermembranoso y electrones negativos en el espacio intermembranoso. Y ellos pasan a través de ese motor para convertir el ADP en ATP, fuente de energía y que respalda la vida. Pero ¿para qué estamos mirando este proceso de resumen de la fosforilación oxidativa? Es porque la luz infrarroja lejana activa de manera intensa el complejo 3, que se encarga de transmitir los electrones al complejo 4 y hace la culminación. Por eso la NAT, que transfiere electrones inicialmente al complejo 1, y esa organela que le ayuda a llevarlos al complejo 2, denominado FADH, es la coenzima Q10, y luego de la 2 a través de la citocromo C pasa al complejo mitocondrial 3 al 4, y aquí ya hay suficiente producción de hidrogeniones y electrones internos para favorecer el paso de la ATP sintasa que va a través de ese flujo de ese rotor producir la energía, la activación y la vida. Así que cuando hablamos de radiación infrarroja lejana, lo primero es que es un potente inductor de la citocromo C que se encarga de traficar, transportar y liberar electrones de la acumulación desde el complejo 1, 2 hasta el 3 y llevarlo al 4 para que se cumpla ese proceso de generación de ATP. Así que la radiación infrarroja lejana es muy importante porque si por alguna circunstancia, mitocondriopatía, medicamento tóxico para la mitocondria, toxicidad, etcétera, de muchas sustancias, va a estar apoyando para la producción de energía que va a ser derivada hacia la reparación, hacia la mejora de la circulación, hacia el suministro de nutrientes para optimizar el proceso metabólico celular y por ende va a regular los procesos inflamatorios que en el fondo derivan de una falta de energía celular. Recordemos que la contracción depende de ATP, es un proceso activo. Si hay una lesión, si hay una inflamación,
disminuye el ATP, el funcionamiento mitocondrial, y hay vasodilatación. La vasodilatación conlleva el edema, extravasación, a que llegue más sangre a ese sitio, por eso hay rubor y calor, y fluyen hacia ese edema que se está produciendo intersticial una serie de mensajeros encargados de activar los nociceptores y producir dolor como señal. De ahí que el parche, al permitir la reparación tisular activando las mitocondrias, tiene un efecto indirecto, reparativo, analgésico, cuando se estabiliza la célula. Y por ello entonces es muy importante tener presente que esa fotobiomodulación mediante un parche permite que la mitocondria emita señales de segundos mensajeros, active la expresión de moléculas celulares que van a permitir la generación de factores de crecimiento que van a llevar a que haya una dinámica de comunicación celular y de la matrix para que exista una mayor proliferación, reparación, se bloquee la apoptosis y se facilite la sobrevida de las células. Por lo tanto, la luz infrarroja lejana es esencial e indispensable para la vida. De hecho, entonces, la oscuridad, que supone una disminución de esta radiación, genera también disfunción en el organismo, debilidad y una serie de enfermedades carenciales muy significativas. Pero respiración mitocondrial es sinónimo de producir ATP, AMP cíclico, controlar los superóxidos y modular el calcio. Así que la serie de activaciones derivadas de la citocromo oxidasa, que también tiene interacción con el óxido nítrico, es sinónimo de proceso antiinflamatorio, de síntesis de proteínas reparativas, de producción de proteínas anti-apoptosis, de mejora del metabolismo, la oxigenación, la reparación, la proliferación y migración celular y la producción de antioxidantes. Recordemos que el proceso de óxido-reducción es un intercambio de electrones. Quien recibe se reduce y quien lo emite se oxida. Por lo tanto, contar con ese proceso de control de la oxidación aumentada característica de inflamación, dolor y daño requiere de suministro de antioxidantes, pero existe un antioxidante que no es una estructura como tal, sino una onda, la radiación infrarroja lejana, que activa a la célula para los procesos reparativos. Así que la luz infrarroja lejana es una fuente muy importante de ATP, del que a su vez se deriva la AMP cíclico, llevando a la modulación de factores de reparación, a la neutralización de los aniones superóxidos, y que cuando participa la superóxido dismutasa de nuestro organismo constitucional en cada célula, toma esos aniones superóxidos y los convierte en H2O2, agua oxigenada, que son destruidos por la catalasa y convertidos en agua y oxígeno. Pero cuando se agotan, como sucede en un trauma, en una inflamación o en un dolor, viene a activarse el glutatión y necesita del apoyo de la neutralización de los superóxidos, y quien creyera que es una radiación infrarroja la que produce antiinflamación. Así que cuando comparamos las diferentes disponibilidades de radiaciones infrarrojas, la lejana es la más segura y beneficiosa para el organismo, porque de ella depende la activación de la mitocondria, y lo que sucede es que la radiación ingresa a nuestro organismo e inmediatamente se refleja, no permanece, y la mayor parte del cuerpo humano normalmente tiene la producción de calor para optimizar el funcionamiento enzimático, que a su vez ayuda a mantener la producción de proteína, la cicatrización, la circulación, activar el metabolismo y reparar las células. Y se ha demostrado que si se concentran ondas FIR de radiación infrarroja lejana de 6 a 15 micras, son muy beneficiosas para los tejidos, para la mitocondria, para la célula, y esa es la denominada energía fisiológica o energía biológica.